Hola a las personas. Llevaba tiempo con ganas de ver Secaderos, la nueva película de Rocío Mesa que se ha estrenado en Filmin hace poco, y en su momento me invitaron al pase de prensa, no pude ir y bueno, pues se me quedó ahí pendiente. La he podido ver y después de verla me he dado cuenta que creo que es una película que merece la pena pararse a analizarla, a contar algunas cosas de ella, porque creo, bueno, es una apuesta distinta y que me parece, bueno, pues muy interesante. Así que hoy vamos a hablar de Secaderos, la nueva película de Rocío Mesa, directora de otros dos documentales. Uno de ellos es Orusanz y otro es Estudios de la Luz en Secaderos de Tabaco, que en el fondo habla mucho, tiene mucho que ver también con la propia película de Secaderos. En este caso estamos hablando de una obra de realismo mágico que mezcla la España rural con la crítica social y que bueno, pues que tenéis en Filmin si queréis echarle un vistazo. Y aunque os dejo después el tráiler, os cuento un poco de qué va Secaderos. Es la historia de una niña de, bueno, no sé, unos 10 años, una cosa así, que llega a un pueblo a pasar el verano con sus abuelos y con su madre, y paralelamente nos están contando la historia de otra chica que vive allí, que es bueno, una adolescente local y que lejos de vivir el verano de su vida como casi lo está viviendo la niña, lo que está viviendo es encerrada en un sitio en el que no es del todo feliz, y a partir de ahí pues se van desarrollando una serie de conflictos y al final es más un retrato de un momento de la vida de dos personas que se desarrollan de forma paralela en un mismo sitio. Y aquí es donde os dejo el tráiler. ¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no. ¿Y tú? Vamos arriba, que se va el día. ¡Abuelo! Mira, un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que soy un cagao. Qué rara está. Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Anda, dúchate, cámbiate y tira para abajo. ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Eso son cosas de mayores. ¿Dónde está la niña? ¿Está durmiendo con vosotros? Con nosotros no. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho en tu vida si no hubiera sido así? Y llevo un rato intentando ver cómo digo lo siguiente porque me da un poco hasta de vergüenza, pero he estado escuchando últimamente que si haces vídeos de YouTube y no le dices a la gente que se suscriba, no se suscribe. Yo pensaba que bueno, que si te interesaba pues ya le darías, pero no, hay que deciros que os suscribáis porque me viene muy bien, así que os lo digo, suscribiros que me viene muy bien. Y volviendo a Secaderos de Rocío Mesa, está ambientada en Granada, que no lo he dicho antes, en un pueblo de Granada, en un pueblo rural de la España vaciada, un pueblo que está en un profundo cambio de, no sé si de industrialización, si de un cambio, desde luego sí, de la economía de la zona y por supuesto al final del modo de vivir de la gente de allí, ¿no? Tiene mucho que ver con otras historias rurales que han surgido en los últimos años, como Alcarrás, como todo este tipo de películas. Y creo que es un debate muy interesante si se hace desde lo sano, porque también últimamente ha habido muchas voces un poco que discrepaban o que les parecía mal que hubiese tanto cine rural y que todas las películas son iguales. Creo que bueno, pues sí que puede haber un nexo común en todas ellas, el contar historias rurales, contar historias muy de
de personaje, muy de cambios, muy de... además es curioso porque, tenemos asbestas de Sorogoyen, pero también tenemos a muchas mujeres que han optado por este tipo de cine, pero seguramente que también sea por una cuestión de intereses, ¿no? De que hay algo ahí que nos está interesando, que nos está llamando y que nos hace acercarnos a nuestras raíces y hablar de ello. Y bueno, pues me parece que también son propuestas muy interesantes. En este caso, además, se une con el fantástico, con el realismo mágico que antes comentábamos. El realismo mágico, un poco para explicarlo, es una corriente artística, sobre todo literaria y pictórica, que surge a principios del siglo XX y que tiene una vocación por mostrar lo mágico y lo irreal como algo cotidiano. Y creo que es la clave de Secaderos, porque es una película fantástica, pero que tiene sobre todo un interés muy, muy claro en que esa fantasía parezca algo normal, que no nos extrañe, que no estemos pensando que siquiera que es una película fantástica, sino que puede ser algo como que puede estar ocurriendo ahí perfectamente, ¿no? Es un tono muy, muy especial, muy concreto y que, bueno, creo que le sale bastante bien a Rocío. Y a partir de aquí empiezo a señalaros algunas cosas que he apuntado que creo que merece la pena hablar de ellas y que creo que, bueno, que se puede aprender mucho de Secaderos fijándonos en estos aspectos. El primero de ellos es, por supuesto, cómo se construye este realismo mágico o cómo se construye la fantasía a lo largo de la película. Fundamentalmente esta fantasía existe porque hay un monstruo en la película y este monstruo realmente va a aparecer en ocasiones contadas, la historia no gira alrededor de él o no gira tanto alrededor de él, sino de otras cuestiones que pues se van desarrollando a lo largo de la película, conflictos familiares, conflictos internos de los personajes, pero el monstruo es algo casi anecdótico. Sin embargo, le da una carga al tono de la película muy especial y que creo que le da mucha personalidad al final al relato. Y además se plantea como algo cotidiano. Esto que decíamos antes del realismo mágico, como intentar que lo mágico sea cotidiano, aquí se consigue. Se consigue desde el primer momento porque el primer plano que vemos en la película es un plano general, muy abierto, en el que vemos mucha vegetación y de pronto aparece este monstruo en silencio que atraviesa todo el plano. No nos cuenta nada más, no es un monstruo destructivo ni... Además le vemos de lejos, que tampoco tenemos muy claro si es un disfraz, si no lo es, pero es muy interesante porque podrían haber optado por que el monstruo solo lo vieran los niños, que puede parecer que solamente lo ven los niños, porque a veces el monstruo aparece al lado de los adultos y ellos no son capaces de verlo, pero creo que el matiz está... no en que lo ven solo los niños, sino que también lo vemos nosotros como espectadores. El monstruo no solo aparece cuando hay niños, también aparece cuando no los hay, y nosotros lo vemos, con lo cual está dándole una carga también simbólica al monstruo y lo está haciendo también muy cotidiano. Estamos viendo que es algo que convive con ellos, que los adultos no lo ven, pero que nosotros sí. No está en la imaginación de los niños, no es que los niños se hayan vuelto locos, es que simplemente las normas del juego son así. Los únicos que lo ven son los niños, los adultos no pueden. Aunque sí que es cierto que al final de la película vemos una relación entre el monstruo y los adultos que no queda muy claro si realmente sí que lo ven, sí que interactúan con él, o queda ahí un poco sin terminar de explicar. Creo que de una forma premeditada, vaya, que no se ha querido explicar, porque vemos ahí unos planos en los que se han quedado todos dormidos alrededor del monstruo y no sabemos muy bien si lo han llegado a ver o no, si saben dónde se han quedado dormidos, o... Entonces, bueno, pues también juegan con eso. Aunque el monstruo tiene una carga simbólica que creo que tiene que ver mucho con la inocencia de los niños, que por eso lo ven, y que bueno, pues hemos podido ver, yo creo, en otras películas, en otros relatos. Estoy pensando, por ejemplo, por supuesto, esta película la han comparado con Mi vecino Totoro en algunos aspectos, porque tiene, bueno, pues algunos detalles que pueden recordar, pero podríamos pensar también en El laberinto del fauno, podríamos pensar en Un monstruo ven a verme, como estos monstruos
aparecen sobre todo a niños y además tienen un papel no tanto en una trama que el monstruo haga que todo cambie, sino que el conflicto está en otro sitio. El conflicto de la niña que lo está viendo, de Vera, está más cercano a su familia, a cómo está disfrutando del verano, a cómo se está haciendo mayor y está pasando a la adolescencia, en cómo sus abuelos están viendo que sus hijos sufren y entonces tienen que tomar decisiones sobre qué hacer con el secadero de tabaco y cómo lo van a perder. Este tipo de cuestiones son pequeños conflictos más personales que con el monstruo en sí. Lo que pasa es que sí que se desarrolla una pequeña trama que tiene que ver con la búsqueda del monstruo. Vera lo ve un par de veces, le llama la atención y quiere volver a buscarlo, quiere volverlo a ver. Y además hace una cosa muy bonita, y es que le pregunta a su madre si ella ha visto monstruos. La madre le dice que no. Y ella como que se da cuenta de que es un tema que no tiene que hablar con su madre, que es mejor que hable con otros niños. Y con otros niños sí que comparte ese secreto. Como si ella supiera que es un secreto que del que no tiene que hablar a los adultos. Entonces, bueno, creo que también es muy bonito, le da mayor carga metafórica, ¿no? A este monstruo que tiene que ver un poco con la inocencia, tiene que ver también con el cambio. Hay algo de muerte, ¿no? En ese monstruo. Es un monstruo que está hecho de hojas, que hay algunas que tiene secas. En un momento en el que parece que este mundo rural se viene abajo, él parece que se está como decrepitando de algún modo. Entonces también nos está hablando del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo de esta niña por este verano, por los procesos también madurativos que está sufriendo ella, porque pronto pues acabará convirtiéndose en un adolescente, etc. Que por cierto, otra referencia que he visto en el monstruo, que a lo mejor no se ha hecho de forma consciente, o a lo mejor solamente la veo yo, es cierto parecido al Basajaun o a lo que sería el Yeti vasco. Lo que pasa es que aquí, en lugar de pelo, sería como con hojas, y por tanto, bueno, pues está un poco localizado en otro sitio y dándole también una identidad más localista, que por otro lado creo que es un poco lo que hace que te identifiques, que no es tu pueblo no tiene nada que ver con los pueblos de Granada, pero sin embargo es tan personal lo que estás viendo que enseguida te remite un poco pues a lo que tú has vivido en tus pueblos en verano, por ejemplo, ¿no? Y claro, antes hemos hablado del realismo mágico, esta sería la parte mágica, por así decirlo, pero la parte realista también es muy obvia. Desde el primer momento a mí me llamó mucho la atención sobre todo los diálogos de los abuelos cuando la niña está en el coche. Acaba de llegar al pueblo, los abuelos están fuera, la madre está sacando las maletas, todavía no ha abierto la puerta para que Vera pueda salir y abrazar a sus abuelos, y los diálogos que se escuchan fuera del coche me llaman la atención porque son como, bueno, primero que están muy pisados unos encima de otros, parece que están hablando todos a la vez, que se repite mucho lo mismo, ¿no? De ay, qué bonita estás, ay, qué ganas tenía de verte, ay, qué tal, ¿no? Pero sobre todo es que son muy naturales, es que parece que está grabado de unos abuelos, ¿no? Que acaban de ver a su nieto y que les hemos grabado con un micrófono sin que se den cuenta y bueno, pues el reencuentro ese es tal cual, es muy realista. ¿Esto qué pasa? Que a veces ese realismo resulta irreal en el cine, porque no hablamos igual que hablan los personajes en las películas, y aquí sí. Aquí se opta por unos diálogos muy naturalistas, muy reales, muy como podrían ser los de una comida familiar en un verano cualquiera. Esos diálogos, ese acting también muy realista, son actores que no son profesionales, que actúan como son ellos mismos, vaya, porque no tienen esa formación actoral. Les habrán dado, por supuesto, algunas indicaciones, pero no se están poniendo en los pies de nadie, son actores no profesionales. Además, a eso se le suma una realización también muy realista, planos muy estáticos generalmente, muy abiertos, los personajes entran y salen a veces de cuadro, parece casi un poco teatral de algún modo, una luz también muy natural, todo se busca que sea muy natural y lo que hace es contrastar mucho con esa
parte fantástica de ese monstruo que se integra muy bien dentro de la historia y que parece que es parte también, ¿no?, de toda esa naturalidad. Es un poco extraño, ¿no? Es un poco como cuando vemos estos falsos documentales de monstruos en los que se utiliza una realización muy de documental, muy fría, muy seca, muy realista, y de repente pues pasa un vampiro por ahí delante, ¿no? Nos genera unas cosas un poco distintas a una película que es con una vocación de fantasía, de contarnos un universo absolutamente imaginario. La segunda parte que he destacado es la estructura. En esta película, más allá de un inicio, un desarrollo y un desenlace, tenemos dos historias. Tenemos dos historias paralelas a la vez. Entonces esto también pues genera que la estructura sea un poco distinta, porque tenemos a dos personajes con conflictos distintos. Es verdad que hablan de algo más o menos parecido, pero con perspectivas muy diferentes. Estamos por un lado con una niña que para ella el pueblo es lo más, es casi pues el patio de recreo, es el momento de disfrutar con los amigos, de inventar historias, de disfrutar de ser una niña. Y sin embargo tenemos a un adolescente que tiene una serie de responsabilidades que no la dejan ser del todo adolescente y que se convierten en una auténtica cárcel, que es quizá, bueno, pues por algo que han pasado o hemos pasado muchos adolescentes, que en algunos momentos hemos sentido esa represión de las familias, de los padres, de no poder hacer lo que queremos creyéndonos que somos ya lo suficientemente mayores como para hacerlo. En este caso, pues le pasa lo mismo un poco a Nieves, que ella querría volar mucho más alto, pero todas las mañanas tiene que levantarse para trabajar con su padre en el secadero de tabaco. Entonces, de ese modo, las dos historias se intercalan también de una forma muy natural. En algunos momentos conectan los dos personajes, pero bueno, tampoco sus conflictos no entran en juego, no hay un juego entre ellas demasiado directo, más allá, bueno, de intercambiar algunas cositas. Podrían perfectamente estar en pueblos totalmente distintos y también funcionaría la película. Por tanto, la estructura viene dada por estos dos personajes, por sus historias, se salta de una a la otra, y sí que es verdad que en el caso de Vera la estructura quizá es más canónica, es como más clara. Parece que el detonante, ¿no?, pues es el encontrar a este monstruo y luego la posterior búsqueda, aunque entre medias pues está más bien pasando los días y disfrutando, y tampoco es una búsqueda que si no encuentra a ese monstruo pasa algo muy grave en su vida, sino bueno, es un poco más el explorar a ver qué pasa. Y en el caso de Nieves es que el detonante no está tan claro. El detonante posiblemente ya ha ocurrido antes, y es que está harta de tener que levantarse todos los días, de no poder estar con sus amigos, de no poder estar con su pareja o con el chico con el que está manteniendo relaciones. El detonante está ahí, pero no es un momento claro, ¿no? Sino que es casi como una olla a presión que explota en algún momento, pero no queda del todo claro. Entonces es como más difuso hasta llegar al clímax de lo que sería su parte de la historia, ¿no? Este final en el que la madre se sienta con ella y le cuenta todo lo que le está ocurriendo, y se da cuenta también ella de lo mal que se ha comportado con su familia, o lo que ella cree que ha estado haciendo mal durante todo ese tiempo. Y a todo esto también se le suma un tercer elemento que me gusta cómo se ha tratado, que es el ritmo. Es verdad que es un ritmo lento que probablemente a buena parte del público pues le eche, no es una película comercial, ¿no? Entonces es que ese ritmo más pausado probablemente le eche para atrás a buena parte del público, pero creo que está muy bien trabajado porque, por un lado, es el ritmo de los pueblos, las zonas rurales, y yo vivo en una de ellas, así que sé de lo que hablo, suelen tener un ritmo más lento, más pausado, la gente no va corriendo para coger el metro, hay más tranquilidad. Además, luego hay otro ritmo más externo dentro de los pueblos, que es el ritmo natural de la propia naturaleza, de las cosechas, de cómo cambia el tiempo, cómo vienen las lluvias, cómo vienen que por supuesto también llegan las lluvias a las ciudades, pero es verdad que visualmente seguramente en los pueblos es más claro por una cuestión básica, y es que
hay cosechas y hay unos ciertos rituales que en las ciudades no se ven y entonces pues pasa más desapercibido ese paso del tiempo. En el caso de Secaderos no se termina de ver porque al final estamos en un verano, en poquitas semanas o en poquitos días, no queda claro tampoco cuánto tiempo pasa desde que empieza la película hasta que termina. Pero sí que es importante el ritmo aquí, porque no solamente le aporta ese realismo, sino es que también está favoreciendo al propio conflicto de los personajes. En el caso de Vera, ese ritmo lento y pausado viene muy bien porque es el ritmo lento de los veranos de los niños, ¿no? Que parece que son veranos interminables, que 3 meses son larguísimos, que puedes hacer miles de cosas. Pero en el caso de un adolescente, que el ritmo sea tan lento y pausado en un momento en el que podrías tener todo el verano por delante para hacer lo que te dé la gana, pero estás obligado a trabajar con tus padres, ese infinito verano de vacaciones se convierte en un infinito infierno de tedio absoluto de no poder hacer lo que a ti te apetece. Y luego también podríamos hablar incluso del ritmo interno de cada secuencia, de cómo de lento ocurren las cosas, los diálogos son lentos, las reacciones de los personajes también son pausadas, no hay diálogos demasiado picados generalmente, hay como cierta tranquilidad hasta el momento final, un poco antes del clímax, cuando Nieves toma esa pastilla de LSD y todo se vuelve totalmente psicodélico y el ritmo de repente se vuelve absolutamente frenético, que es lo que ella estaba buscando, ¿no? Ella estaba buscando un cambio, estaba buscando algo que le sacase de esa rutina de todos los días, ir a trabajar, de no poder hacer lo que quiera y de repente ahí es donde vemos el cambio tremendo. También visualmente cambia muchísimo de esta propuesta casi cercana al documental, pasamos a algo que tiene más que ver casi con el videoarte y ahí es donde incluso podemos ver cómo se conjugan tonos distintos dentro de la película y creo que también funciona muy bien y es una de las cosas que quizá más llama la atención cuando terminas de ver la película y que te quedas ahí como más paralizado, ¿no? Ese momento de psicodelia absoluta comparado, por ejemplo, con, no sé, el momento en el que el abuelo lleva a los perros a ese río y se termina ahí el plano y no vemos lo que ocurre después, cómo se juega esos silencios, esa pausa, ese señor mayor que se da cuenta de lo que va a hacer y cómo se entristece, pero se mantiene el plano para luego continuar con un plano con los niños jugando en el río, que también son otros cachorros, pero que tienen una vida totalmente distinta. Bueno, pues creo que al final ese subtexto que se juega más por imagen y casi por poesía diría, funciona muy bien. Así que nada, pues tenéis Secaderos de Rocío Mesa en Filmin para que lo disfrutéis. Chao a las personas.